Nos vamos a poner en presencia en esta mañana. Vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que nos acompañe en esta aventura de adentrarnos en el misterio de Dios. Y saludamos a la Santísima Trinidad todos juntos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo de hoy nos dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Te pedimos, Señor, que no dejes que nos abandone esa alegría nunca. Que siempre ir a tu casa e ir a tu encuentro sea un momento de felicidad y de gozo en nuestra vida. Que podamos transmitir ese gozo a todos los que se cruzan por nuestro camino y que sepamos siempre que tenemos que estar dispuestos a caminar, porque solo caminando es que se llega a vos. Pero pedimos a vos, el peregrino, el que desde el inicio está al lado de tu pueblo, el Dios con nosotros, el que está entre nosotros y que va a permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Bueno, el Señor está... Bueno, Luis, ¿vos te vas a quedar de pie? Te vas a cansar. Tenemos más sillas al lado, ¿eh? De nuevo y por última vez, en esa hojita que circula solamente escríbanse los que no reciben mi email, solamente los que no lo reciben. Entonces yo los agrego hoy mismo y se los mando. El Evangelio de hoy, yo no podía parar de reírme, porque decía: Señor, siempre nos haces lo mismo. Nos dice lo siguiente, y con esto vamos a arrancar hoy. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le vinieron a avisar: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. ¿Por qué digo que no paraba de sonreírme? Porque estuvimos hablando de lo que es escuchar la palabra de Dios. Y empezar este martes con lo que nos sigue, que es muy histórico, que es muy técnico, porque son las traducciones de la Biblia, cuando terminaron los cánones, ¿no? Cómo llegó la Biblia a nuestras manos de esta manera. Todo eso que vamos a hablar hoy, me parecía precioso poder empezar con la palabra de Dios que nos regalaba el Evangelio de Lucas en este día. Fíjense lo que nos dice el Señor, ¿no? Y cómo de alguna manera confirma lo que estuvimos viendo la semana pasada. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de la gran diferencia de lo que es leer la Escritura y escuchar la palabra? Y el Evangelio de hoy nos pone de una manera como clarísima esta nueva familia de Dios. La familia de Dios se va a contraponer de una manera absoluta al pensamiento judío, por ejemplo. El pensamiento judío de todos los tiempos era que los hijos de Israel eran los nacidos dentro de las tribus de Israel y dentro de la familia que había heredado esa promesa, que eran los depositarios de esa bendición. Esa bendición que vamos a ver la semana que viene empieza con Abraham, a donde le promete: sal y vete que yo te voy a dar. Y que se continúa con nosotros hasta el día de hoy. El Señor rompe
rompe esa exclusividad, la rompe. Ya no es necesario pertenecer a un grupo determinado, que tampoco, muy mal entendida, su elección por ser algo especial, o por ser dotados, o por ser buenos, o por ser inteligentes, o por tener algo que sobresalían de los demás. Ese pueblo elegido, escogido por Dios para llevar adelante la promesa e ir escribiendo la historia de salvación, que es lo que vamos a ver hoy, ese pueblo no fue escogido por un valor, por una característica, fue escogido por una misión. Y hoy es de lo que nos habla el Señor. El Señor dice, pero ¿quiénes son mis...? O sea, a ver, Jesús como buen judío y como buen rabino, típica mentalidad rabínica, aprovecha cada situación para enseñar. Mirá, la exclusividad, ¿no? Tus hermanos y tu mamá están allá, por favor, hace algo para que puedan venir. Y el Señor, que ojo, hay que tener muy en claro esto, no rechaza ni a su madre ni a sus hermanos de comunidad, no está diciendo que se vayan a otro lado. Agarra ese término utilizado por los que venían a que Él tomara una acción, por los que no podían acercársele, y les dice, mi madre y mis hermanos son los que toman la palabra de Dios, la escuchan, no la aprenden de memoria, no la estudian cada vez más en profundidad, la escuchan. Tienen la capacidad de hacer el efatá, oídos abiertos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios lo penetre y esa misma palabra que entra, como va a decir Isaías, como espada de doble filo, nos atraviese el corazón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces después agrega, escuchar, que es la característica del discípulo. El discípulo es el que escucha, acuérdense, discípulo no es solo el que aprende, es mucho más que eso, es el que escucha, el que sabe escuchar. El discípulo se convierte en misionero, ¿por qué? Porque lo cree y lo vive. Y al creerlo y al vivirlo, lo transmite. Entonces, ¿no es hermoso cómo nos vuelve a ambientar este Señor con su palabra en lo que estamos viendo? En lo que vamos a ver hoy, que parece algo técnico, y se tuvo que traducir al arameo, se tuvo que traducir al griego, y lo que pasa es que después vinieron, lo hicieron en latín, y después vino uno y dijo, estos sí entran en el canon y estos no entran en el canon. ¿Qué es todo eso? Eso es pura y exclusivamente llevar, de alguna manera, a un punto de practicidad, un libro que lo que hace es enfrentarnos y ponernos en contacto pura y exclusivamente con la palabra de Dios, no con lo que está escrito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo ayer, por ejemplo, estaba dando Marcos a la noche, que ya lo vi acá, pero también lo estoy dando de una manera completamente distinta. La verdad no tiene nada que ver con lo que vi acá, que es lo que tiene de bueno. Si no me aburro, chicos. Si no, hacemos las cosas aparte con todo lo que tiene, con todo lo que va agregando este Papa, en las homilías, en los discursos, en los distintos documentos, aprovecho para meter cosas. Al final, Marcos escribió Biblia. De los libros bíblicos debe de ser el más sencillo, el más seco, el que menos características literarias tiene, porque Marcos no sabe griego. Bastante tarea se la pasa haciendo el pobre de poner por escrito lo vivido con Jesús y el testimonio de Pedro, ¿no? Que es el biógrafo de Pedro, es el que realmente trata de poner lo que Pedro vivió junto al maestro. Pero lo pone de una manera muy sencilla. Entonces hay un escritor muy famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, un cura, ahora de hace poquito, que dice, a Marcos mejor escucharlo que leer. Pero Marcos, escuchado, nos pone en movimiento. Marcos, leído, nos aburre. Nos pone en movimiento. Marcos tiene una fuerza interior de decir,
inmediatamente Jesús se levantó y salió y fue. Eso pasa con la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, así y de esta manera es que vamos a trabajar hoy con esta parte documentaria. Además, agregué algo, me acaban de regalar este libro que es espectacular, Escondido Centro de Dolores Alexandre, de la hermana. A mí me encanta la monja esta, es una biblista, sabe muchísimo de Sagradas Escrituras, y lo que me gusta es la espiritualidad que nos regala a partir de determinados textos, ¿no? Tiene cantidad de libros escritos sobre las Sagradas Escrituras, sobre tanto antiguo como nuevo. Y dice lo siguiente: nos complace comunicarle que un cliente de nuestro banco que no ha querido identificarse se ha hecho cargo del total del débito de su hipoteca. Puede pasar por nuestras oficinas para firmar su cancelación definitiva. Empieza así a contar una historia que nos pasó a todos nosotros. El problema es que no lo creemos y el problema es que no lo vivimos. Dice la hermana: esta situación tan improbable como la que del beneficiario de un pagaré lo rompa en presencia nuestra sin pagarle, es la que esboza Pablo en Colosenses 2. Dios nos ha dado vida con Cristo, perdonando todos nuestros delitos, pecados, faltas, y cancelando el recibo. Y recibo en griego tiene el nombre de keirografón, que significa manuscrito, documento escrito. De la manera que se llamaban los documentos escritos de las Sagradas Escrituras. Que nos pasaban los preceptos de la ley, lo quitó de medio clavándolo en la cruz. Nos dice la hermana, siguiendo el capítulo, que no se los voy a leer entero porque no viene al caso, de que ese también es una manera de entender lo que significan estos documentos escritos. Estos documentos escritos, si yo no los leo desde la redención, me someten nuevamente a un sistema de regulaciones que me esclavizan y me vuelven de nuevo a arrojar fuera del paraíso. Ese es el concepto. Entonces, ¿por qué las Sagradas Escrituras de alguna manera deliran a la gente? Porque de alguna manera la gente percibe desde su corazón ese misterio insondable que Moisés dejó escrito en el Deuteronomio. Esto que te digo hoy no lo pongo por escrito por encima del cielo ni del otro lado del mar. Lo pongo escrito en tu corazón para que lo puedas escuchar y lo puedas cumplir. Ahora hay que ver cómo late nuestro corazón. Si late con el pagaré en la mano todo el tiempo, entendiendo que nadie levantó la deuda, o si tenemos, como dice la hermana en una parte que me encanta, un ícono precioso que hay de Jesús, y está en el Apocalipsis, el libro de la vida, el manuscrito, este nombre tan difícil en griego, enrolladito, y en la mano, como decir, muchachos, acá lo tengo, yo ya saldé su deuda. Miren una cosa, lo recuerda Juan. El Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista está paradito y lo ve venir, dice: ahí está, es el Cordero de Dios. ¿De nuevo? Que quita el pecado del mundo. Lo creo. Ese es el espíritu de las Escrituras y de la palabra de Dios. Llevarme a ese punto. Obviamente que siempre ese pecado que se quita, que Pablo nos va a decir, no es por mérito de ninguna obra que ustedes hagan,
sino que es por gracia, y eso trajo tanta división y tanto problema dentro de lo que es la cristiandad, porque eso lo entendió Lutero, entonces como solo fe, la fe sola me salva, y para nosotros la fe es un proceso de redención, es un proceso de conversión, darme vuelta y empezar a enfilar para el lado contrario. Eso es lo que indica la conversión. Pero no está basado en mi mérito, que quede claro. Es gracia, es don. Y eso me compromete mucho más que el cumplimiento de lo que tengo que hacer. ¿Soy clara a lo que apunto? ¿Por qué esto? Porque esta riqueza insondable hace que nos hace, mejor dicho, pensar y entender por qué hubo durante miles de años, miren cuando arranca la historia, la historia supuestamente, la historia de la salvación para el judeo-cristianismo, arranca desde el 1800 a.C., en la parte histórica, ¿no? Dios crea el mundo, toda esa parte, obviamente, que está dentro de lo que es la historia de la salvación, pero cuando Dios entra en la historia del hombre, ¿no? Y que empieza a interactuar de alguna manera como al hombre que despierte y que lo saca de su comodidad, se sitúa aproximadamente en el 1800 a.C., cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra. ¿Qué pasó del 1800 a.C. a la época de Salomón? Cuando recién ahí se empezó a poner por escrito. La época de Salomón aproximadamente es en 900 a.C. O sea, en esos 900 años, ¿qué pasó? En esos 900 años se fue constituyendo un pueblo con una identidad que fueron transmitiendo como nosotros hacemos con nuestros hijos y lo hicieron con nosotros. Te cuento, ¿sabés de dónde viene el abuelo? El abuelo viene de tal lugar y no sabés la que tuvo que pasar hasta que llegó acá. Y la abuela tuvo 25 hijos y se casó con fulanito que también venía de una familia de muchos hijos. Y los hijos, ¿entienden? Nos va pasando la historia, nos va pasando la identidad. Algo que sucedió a un grupo humano particular. Eso fue lo que fue aconteciendo a lo largo de toda la historia de los patriarcas. Los patriarcas se llaman Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Los patriarcas que dan origen a lo que es el pueblo de Israel. Jacob con sus 12 hijos forman las 12 tribus. Después las 12 tribus van a empezar a instalarse y van a constituir de alguna manera una nación media defectuosa hasta que llegan a tener jueces que las dirigen. Los jueces van a empezar a flaquear en su dirección porque no son muy fieles a la ley del Señor. Entonces va a aparecer un rey que los unifique y les da poder, que va a ser David, primero Saúl, pero David es el gran rey de Israel, y así sucesivamente a través de toda la historia. ¿Y para qué, Patricia, nos sirve saber de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moisés, las 12 tribus? ¿Saben por qué? Porque no es nada más ni nada menos que el reflejo de nuestra propia existencia. Que lleve el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus de Israel, David, Salomón, Betsabé, Acaz. Le puedo nombrar todos los nombres que aparecen en la Biblia. Son todas las partes de mi propia existencia. La historia de la salvación se lee siempre desde mi persona, desde mi vida, desde mi propia experiencia. Por eso es esta cosa de lo que nos dice el Evangelio de hoy, ¿no? Para constituirme en qué? No en familia humana, sino para constituirme como hija de Dios en una familia mucho más grande y mucho más amplia, que es la familia de la fe, la familia de la iglesia, la familia de la comunidad. ¿Más o menos está bien? Entonces, bueno, vamos a charlar de lo práctico. ¿Cómo se llegó a esto que tenemos frente a nosotros hoy? Después vamos a apretar un poquito esa, después no, déjeme porque yo me fui,
Importantísimo. ¿Qué significa la palabra testamento? Nosotros siempre decimos, es el legado, ¿no? Siempre pensamos que el testamento es lo que nos deja algún familiar. Testamento es alianza. Alianza. La palabra testamento por eso es la antigua alianza y la nueva alianza. A mí me gustó mucho más alianza que testamento, porque testamento parece que me estuviera dejando algo, un bien, que es un bien, pero alianza tiene un componente mucho más de compromiso. Cuando hay una alianza hay una cosa que no es solo de alguien que testa y pasa, sino que es alguien que se queda y hace unión con el que recibe, ¿no? Esa es la idea y ese es el lenguaje del Señor para entender en las Sagradas Escrituras cómo está, de alguna manera, formada por estos dos grandes bloques. Una cuestión que me han hecho, no acá, no en grupos de Sagradas Escrituras, pero sí en otros lugares, cuando a veces doy charlas sobre los laicos, sobre qué somos los laicos en la iglesia, el compromiso laical dentro de la iglesia y del mundo, y demás, cuando tocamos el tema de Sagradas Escrituras, muchas veces surge el tema de por qué los católicos tenemos que leer el Antiguo Testamento. Un poquito les conté eso la semana pasada, así muy por encima. ¿Por qué si es un libro o es una parte de la Biblia que habla de un pueblo que no tiene nada que ver con nosotros? De alguna manera lo que cuenta es la historia del pueblo hebreo. Primero les quiero contar que a esta movilización de los cristianos de por muchos años, pensar que era inútil leer el Antiguo Testamento como base de nuestro plan de salvación, se agregó la inconformidad judía de llamar a su Biblia, a su palabra revelada, antiguo o viejo. Porque ¿cuál era la expresión primera que apareció? Nosotros tenemos solo una palabra que es única, que no se debe, dicen los rabinos, ¿no? Más o menos textual lo van a tener en el texto escrito que yo les voy a pasar. Que no se complementa con ninguna nueva alianza. La alianza que hizo Dios con Moisés en el Sinaí es lo que necesitamos. No hay ninguna alianza que complete esa ya dada por Dios a nuestro pueblo. Por otro lado, cuando ustedes me están diciendo que somos el antiguo, es porque suena que está pasado de moda. Es algo peyorativo, algo para no tener en cuenta. Si bien, por supuesto, no es la idea de la iglesia actual, fue muchas veces el mood con que nos movíamos dentro de nuestro crecimiento espiritual. Yo les cuento lo que se sabía del Antiguo Testamento. La creación, Adán y Eva, mal, porque aparecía la manzana. A mí me desespera la manzana. No hay ninguna manzana, chicos. No sé quién metió la manzana con lo rica que es, debe ser por eso. No hay manzana, como tampoco hay caballo en Pablo, les cuento. Pablo no se sabe de dónde cayó. Le hicieron siempre el caballo. Son esas cosas que vamos agregando. Se sabía la nieve, el arca de Noé, por supuesto, los 10 mandamientos y para de contar. Y la historia del Antiguo Testamento es preciosa, preciosa, porque nada más el fuego que tienen los profetas y nos lo transmiten, nos prepara el corazón para recibir el Evangelio. Si uno lee a Amós, denunciando y anunciando, Isaías, Jeremías, uno ya tiene preparado el corazón para recibir todo lo que Jesús tiene para decirnos. Entender la deportación a Babilonia y entender otras diásporas que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de la historia es entender mi propia deportación de mí misma cuando le digo que no a mi Padre. Yo me voy una y mil veces,
de la casa, esta que hoy cantamos en el Salmo, que me da alegría, cuando le digo que no. Cuando me doy vuelta y digo, ¿sabes qué? Hago la mía. Y cada vez que Israel hizo la suya, terminó deportado de sí mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si lo agarro literal, porque claro, son textos escritos en el 800 a.C. Bueno, después tengo que dar vuelta a eso, ¿no? En el 1000 todavía no había ninguno, pero en el 700, en el 600, textos escritos con un dolor tremendo de pérdida, de desolación. Pero si los leo desde esta perspectiva de lo que me dicen a mi propia existencia, cobran todo un sentido. ¿Entienden por qué es fabuloso? ¿Y qué nos dice la Iglesia? Lo que yo un poquitito les decía el otro día, hacía grandes rasgos. San Agustín, 400 de la era cristiana, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo es manifestado en el Nuevo. Otro santo, así San Ambrosio, tiene una expresión, todo esto lo van a leer ustedes, no lo vamos a leer ahora, que me encanta, que dice, el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo. Porque todo lo que prometió el Antiguo, el Nuevo lo cumplió. Todo lo predicho, anunciado y prometido, en el Nuevo se hace realidad. Es el mejor de los comentarios. Por supuesto, lo tengo que leer siempre con ayuda, o gracias a Dios en las parroquias hay un montón. Yo les cuento, anoche eran más de 65 personas en Príncipe de Paz. Hay una sed de conocer la palabra de Dios que va increyendo cada vez más. Y eso es lo que realmente nos da mucha alegría, ¿no? Todo dice Verbum Domini. Yo les conté, ¿no? Verbum Domini lo que es. ¿No? Perdónenme, yo a veces. En el año 2008 hubo ¿vieron el sínodo de la familia que va a ser ahora en Filadelfia? Bueno, en Roma se juntaron. Sínodo significa caminar juntos, primero. Cuando ustedes pregunten, ¿qué es el sínodo de la familia? Es un grupo de familias que caminan juntos para buscar una solución. La iglesia que se une para juntos tratar un tema y dar algún esquema de solución o dar sugerencias para que se revierta la realidad, ¿no? Sínodos hay después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se clausura ya por el 67, se dieron cuenta los padres conciliares que era todo un tema armar otro concilio. Ustedes estuvieron desde el año 62, 5 años, la iglesia prácticamente paralizada local, porque estaban todos sus obispos, sus prelados y las personas más dedicadas a los temas reunidos en Roma, en reunión tratando de solucionar y de ver la realidad. ¿Qué se determina después del Concilio Vaticano II? Que es muy difícil volver a hacer otro concilio. Entonces se sugieren hacer sínodos. Y casi todos los años hay un sínodo distinto. El sínodo puede ser temático, como es el de la familia, como es el de la palabra de Dios, o puede ser regional. Por eso vamos a ver sínodos de África, sínodos de Asia y sínodos de América Latina, que es lo que dio origen a Aparecida, por ejemplo, al documento de Aparecida que yo hablaba la semana pasada. El sínodo en el 2008 que abrió Benedicto XVI fue para completar y dejar en claro todavía la lejanía del pueblo de Dios hacia las Sagradas Escrituras. Lo lejanos que estamos los católicos de este encuentro con la palabra de Dios. Entonces, todos los... ay, gracias, muy amable. Mi amor, gracias. Todos los obispos del mundo entero se unieron para de alguna manera, junto con rabinos, invitó rabinos,
invitó protestantes, Benedicto, invitó anglicanos, invitó a distintas iglesias cristianas históricas, ortodoxos por supuesto, y teólogos, mucho laico había ahí, mucho laico. ¿Para qué? Para estudiar el pueblo de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué pasa en esta relación de amor? Entonces, Benedicto XVI, después que recibió el trabajo de los padres sinodales, ¿qué hace un papa? Escribe lo que se llama una exhortación apostólica, que no es una encíclica, exactamente. La exhortación apostólica es fruto del trabajo realizado en un sínodo por otros. La encíclica es un trabajo personal del Santo Padre hacia la Iglesia Universal. La encíclica no es algo más ex cátedra, no es algo que tiene la palabra, es mucho más ley. Exactamente. El otro es una reflexión. Exactamente. El otro es más reflexivo. Se habla de que cuando se hace encíclica, el Papa goza de infalibilidad, dado por el Espíritu Santo. En todo está el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Por los padres sinodales también. Y en estas cartas, en esta exhortación apostólica es una belleza. Es una belleza. Lo que pasa es que les decía, es un poco larga y densa. Tiene algunos puntos lindos, pero bueno. Entonces todo esto es lo que fueron viendo, ¿no? El Antiguo Testamento es un camino siempre hacia Jesucristo. Todos son puntitos de Verbum Domini, ¿no? Se los tomé. Lean el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Si yo logro leer toda la Biblia a la luz de la redención de Cristo, todo cobra un sentido diferente. Todo cobra un sentido diferente. Porque, por ejemplo, puedo ver en el Génesis 3, que es la expulsión del hombre del paraíso, como se lo conoce, y donde da origen a lo que se llama el pecado original, en lugar de ver una tragedia, veo la hermosa promesa de salvación que va a terminar en la encarnación de Jesús. Ahí empieza. Ahí empieza el preanuncio del Evangelio. Entonces, ven cómo cambia la perspectiva. Si yo leo los 10 mandamientos sin tener en cuenta las bienaventuranzas, como les digo siempre, los que vienen hace mucho, que el decálogo sin diálogo es catálogo. Es un catálogo perfecto de lo que tenemos que cumplir, pero no nos cambia nuestra forma de vivir. Son dos cosas distintas. Yo puedo cumplir y seguir siendo la misma persona, mezquina, envidiosa, egoísta, pero cumplo. ¿Por qué? Porque si no cumplo me ponen una multa. ¿Vieron que todo el mundo se piensa que todos los que vivimos acá somos re buenos? Qué prolijos, qué bien que manejan, y cómo cumplen. Lo que no leyeron la letra chica, si tirás la basura acá son $500 de fine. ¿No? ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la ley, no porque tengo que pagar, es si yo no la cumplo es porque perjudico a alguien, porque le quito la posibilidad a otro, porque no dejo que otro, lo que sea, ¿ven cómo cambia? Ahí entran los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Eso es de lo que me habla el Verbum Domini. El Nuevo Testamento es lo que hacemos acá. Bueno, algunos no estuvieron nunca conmigo en Evangelio, pero yo los torturo. Cuando vemos Evangelio les explico el judaísmo. Porque no entender el judaísmo es no entender a Cristo. Y nos quedamos con la mitad del cuento. Nos falta esto otro que se genera. Al poder ver de dónde viene Jesús, Jesús era parte de, y poder ponerlo en contexto me lo planifica de una manera increíble. Me lo hace más entendible de alguna manera. Y de alguna forma me lo hace tan más humano que es más fácil de imitarlo. ¿No? Por eso, poder verlo al Señor mismo desde la luz del Antiguo. Bueno,
Bueno, más o menos es así, ¿no? Acá que debe de estar lo que recién les decía, el mejor comentario al Antiguo es el Nuevo Testamento. El Antiguo profecía del Nuevo y el mejor comentario es el Nuevo Testamento. Muy bien. Y entonces, todo esto muy bonito, ¿se acuerdan que yo les había traído el rollo? Hoy me lo olvidé. Me olvidé el rollo, bueno, traje lo de aquí, traje esto. Hoy me preparé bien, pero me olvidé el rollito. ¿Cómo se pasó de la historia? Mirá, Isaac, yo te voy a contar la historia de tu abuelo, Teraj. Teraj era el abuelo de Isaac, que vivía en Ur, y Teraj construía unas estatuas buenísimas, y nosotros gozábamos de un prestigio tremendo, porque tu abuelo era el que hacía las estatuas de los dioses para los asirios, para la época de los caldeos, en Ur de Caldea, donde vivía esta familia de Abraham. ¿Y sabés lo que hice un día, Isaac? Entré con un martillo al taller de tu abuelo y rompí todas las estatuas, y cuando vi que ninguno se quejaba, dije, estos dioses son de mentirita. Eso se llama tradición. Eso se llama tradición oral. Eso es lo que empezó a pasar. La tradición oral, para que Isaac se la cuente a Jacob. Y no te olvides lo que hizo tu abuelo, ya era tu bisabuelo. Y así, llegó un momento en que se dieron cuenta, acá hay un gran problema, y no me digan que no es así. Todos le agregamos algo a la historia, ¿no? Ya mi abuelo tenía ojos verdes y era altísimo. Yo no sé de qué color tenía los ojos, pero bueno, uno le agrega algo. Y por poco estudió con Maimónides el mío, ¿vieron? Como estudió rabino, para rabino siempre le pongo no le pongo Gamaliel porque si no nadie me lo va a creer. Gamaliel era el maestro de Pablo. Pero tenemos esa tendencia de poner, porque todos necesitamos de alguna manera afianzarnos en un pasado que nos dé seguridad, que nos dé pertenencia, que nos dé identidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, es que empezaron a ponerlo por escrito. Empezaron, ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos puntualmente el Pentateuco, que no sé cómo voy a hacer, en una charla darle los 5 libros, les voy a contar de qué trata cada uno, pero lo que son la documentaria, ¿no? La que son, como por ejemplo, un grupo de personas escribió acerca de Abraham, otro grupo de personas escribió acerca de cómo salieron de Egipto, y después otro, en otro lugar escribió lo mismo. Entonces, en el siglo IV antes de Cristo, cuando dejaron terminado el Pentateuco, lo que hicieron fueron juntar todas esas fuentes escritas, que fue la transmisión oral de cada pueblo, depurarlas, ver la que no se parecía en nada, la dejaron afuera, la que sí se parecía, complementaba a la otra, y así es como se fue armando los primeros libros de la Biblia, así es como se fueron poniendo por escrito. Ahora bien, importante, ¿qué es el Tanaj hebreo? Esto ya, pobres, los que vienen a Biblia hace 800 años se lo deben saber de memoria. Podrían dar ustedes esta charla. El Antiguo Testamento, o Vieja Alianza, o Antigua Alianza, o Biblia hebrea, se separa en 3 partes centrales. Primero, es de la manera que ellos estipularon el canon de sus escrituras. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon viene de cané, caña, regla. Es la regla que me ayuda a acrecentar mi vida de fe. Entonces ellos estipularon que los libros canónicos eran aquellos que eran exclusivamente los que había revelado Dios a los hombres. Vamos a ver, ¿me prestás ahora tu Biblia un minutito? Muchas gracias. Vamos a ver, cuando yo el otro día les mostraba esta Biblia, que es una Biblia pastoral, yo se las escribí en esta parte de estos encuentros, porque es una Biblia escrita por católicos y por protestantes, y que tiene el canon hebreo y tiene también
el canon cristiano, el canon católico, el canon griego, como se lo llamó. El canon católico es el canon griego. ¿Cuál es esta historia? Ellos tienen 7 libros menos que nosotros. ¿Por qué? Porque hasta el siglo I, el Antiguo Testamento que se usaba, hasta antes de que apareciera el cristianismo, era el testamento, la Biblia griega o Septuaginta, que ahora enseguida les voy a explicar de qué se trata. Pero es nada más para explicarles por qué se separó el canon. Esa misma Biblia la usaban los judíos y los cristianos. Y muchos cristianos basaban, una vez que empezó la iglesia, la evangelización en textos del Antiguo Testamento de la Biblia griega. Cuando los judíos le destruyen el templo y los expulsan de Jerusalén y se van a vivir a una ciudad que se llama Yavné, a unos 100 kilómetros de Jerusalén más o menos, empiezan a reescribir el judaísmo. Y lo primero que dicen es lo siguiente: ningún texto se considera canónico para nosotros, o sea, revelado por Dios, si está escrito en otro idioma que no sea el hebreo. Eso significa que todos los textos que habían sido escritos en los últimos siglos en griego, después del Imperio Macedónico, donde todo el mundo empezó a hablar el koiné, fueron sacados de las Sagradas Escrituras porque se consideraron textos no canónicos. Otro tema que decían es: nuestro último profeta fue Malaquías. Por ende, Malaquías vivió en el 400 a.C. Eso significa que todo lo escrito con posterioridad al 400 no es canónico. Malaquías clausura la revelación de Dios para el canon hebreo. Y es por eso que ustedes van a encontrar acá que dice deuterocanónicos. Deutero significa segundo o posterior. Son los que se incorporaron posteriormente al canon y son como los conocen los protestantes y los judíos, a lo que ellos llaman los libros apócrifos. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije qué nombre más feo? Apócrifo significa escondido. Cuando separaron el canon, ¿qué dijeron? Muchachos, escondámoslo porque confunden. No es ni maldito, no significa, no sé, suena feo, pero significa escondido. Es necesario que se esconda para que no confunda el pueblo de Dios. Por eso tiene ese nombre. Sí, vos me querías hacer una pregunta también. Los judíos empezaron a llamar apócrifos a todos los textos que ellos consideran no revelados. Les voy a contar un detallito, ya te dejo enseguida. Les voy a contar un detalle. Una de las fiestas centrales del judaísmo es Hanukkah. ¿Vieron el libro que se llama Hanukkah? Que se prende una velita todos los días por el término de 8 días. Bueno, la fiesta de Hanukkah les quedó fuera de las Sagradas Escrituras, porque la fiesta de Hanukkah está explicada en el libro de Macabeos. Y el libro 1 y 2 de Macabeos, como fue escrito en griego, lo quitaron del canon. Entonces, muy graciosamente, tienen una fiesta que para ellos es central, pero que no está dentro, porque las demás sí. Está Sukkot, está Rosh Hashanah, está Yom Kippur, todo está en el Levítico, pero Pesaj, por supuesto, Pascua, Sukkot, Shavuot o Pentecostés, todas están en el Tanaj, pero les quedó Hanukkah fuera de la Macabeos, en el libro de Macabeos, en 1 de Macabeos. Claro, el Tanaj, ¿qué es? Es como se divide. Es como se divide el canon hebreo. Para completarles el cuentito, viene Lutero y dice: yo estoy totalmente de acuerdo con los hebreos. Vuele el canon griego. Por eso las Biblias protestantes tienen
todo menos los 7 deuterocanónicos, que en el caso de la Biblia pastoral están todos juntitos al final del Antiguo Testamento. Por eso tengan cuidado las Biblias que usan. El otro día detecté 3 personas con Biblias protestantes. No tiene nada de malo, por favor, somos ecuménicos. Además he tenido gente de otras iglesias en las charlas. No tiene absolutamente nada de malo, pero al no tener los libros, también lo que pasó con Lutero, que él hace la traducción de ese texto que separa la parte, digamos, de los libros canónicos y no canónicos. Y al traducir cambia muchos términos que dan a entender de la tradición apostólica de la Iglesia. Quita todo lo que es tradición apostólica. ¿Por qué? Y porque ya no le conviene, porque él se separa de la Iglesia. Y hablar de que la Iglesia Católica es la que lleva la tradición apostólica, es estar diciendo, me estoy yendo de la tradición apostólica. Entonces ahí realmente cuando uno se pone a estudiar minuciosamente la traducción hecha por él de la Biblia original, especialmente en las cartas de San Pablo, uno ve diferencias abismales. Diferencias muy grandes. Pero Patricia, aquí por ejemplo dice edición pastoral. Sí, pastoral tenés los deuterocanónicos, es lo que yo explicaba. Después del Concilio Vaticano II es que se llegó a un acuerdo con un deseo, no, pero aparte esa Biblia es latinoamericana. La Biblia latinoamericana es una Biblia católica, pastoral porque sirve para las 12 propósitos. Les explico un poquitito este signo. Este signo da a conocer el nombre de la Biblia como se la conocen los judíos. Los judíos cuando hablan de sus sagradas escrituras la llaman Tanaj o Tanakh. Tanaj. No es una palabra separada, tiene otra cosa. Es un acróstico, ¿no? Empieza con la primera parte con la primera letra de cada nombre de los 3 sectores con que está dividida. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es Torah, esto es Nabim y esto es Ketubim. Eso es lo que significa